la confianza, la santa de la confianza en nosotros. El próximo 15 de octubre se publicará una exhortación apostólica sobre su mensaje. Recemos a Santa Teresita y a la Virgen para que nos ayuden, que nos ayude Santa Teresita a tener confianza y a trabajar para la misión. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de Italia y de tantos países. En particular saludo al grupo del Santuario de la Virgen de la Revelación en las Tres Fuentes en Roma, a los fieles de una parroquia de Catania, a los confirmandos de Porto Sant'Elpidio, a los scouts de Fragola y las cofradías de arqueros y caballeros de San Sebastián. Un pensamiento y un impulso dirijo a las asociaciones nacionales de las mujeres operadas al seno. Hoy, aquí, junto a mí, pueden ver que hay 5 niños en representación de los 5 continentes. Junto con ellos deseo anunciar que tan grande que te has quedado impregnada en cada partícula de mi cuerpo, mente y alma. Recuerdo y trato de recordar el nostálgico ritmo de tus sones, que en forma de tibio murmullo nos susurran al oído tus marimbas. ¿Qué mejor ejemplo de esa nostalgia que hoy me inunda? Recuerdo y trato de que no se me escape el sabor de tus tamales, chuchitos, pepianes. ¡Ay, tus atoles blanco de elote y de tantos otros matices! Recuerdo y añoro los días en que huía asustado del torito que hacía su gala de luces frente a la iglesia de mi pueblo, o del grupo de moros que de esquina en esquina llevaban la alegría de nuestra niñez. Recuerdo y hondo suspiro escapa de mí al pensar cuánto me gustaría estar volando un barrilete frente a algún cementerio, sintiendo la caricia de los vientos de noviembre y aún con el sabor a fiambre en mi paladar. Quisiera salir corriendo. Diócesis del Quiché, Candelaria TV, donde brilla la luz de Cristo. Sesiones de alfombras multicolor, de olor a corozo y traje de cucurucho. Yo encuentro el consuelo de un anciano ente me hable de ti, de cómo eras en tus días de antaño que el tiempo ha borrado. Guatemala, sencilla palabra que despierta en mi ser una